Hoy te voy a contar algo distinto. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no son simples curiosidades de dinosaurios como las que aparecen en los libros escolares. No, hoy hablaremos de 20 datos perturbadores de esas criaturas que dominaron la Tierra durante millones de años. Cosas que quizás no conocías, cosas que seguramente te van a cambiar la imagen que tienes de esos gigantes prehistóricos. Porque detrás de cada fósil, detrás de cada esqueleto que ves en un museo, hay una historia macabra que parecen inventadas por un escritor de terror. Así que ajusta el cinturón de tu máquina del tiempo, porque viajaremos al pasado para mirar de frente a los monstruos que alguna vez gobernaron nuestro planeta. 1. Crías carnívoras asesinas. Imagina abrir un nido de dinosaurios carnívoros. No verías una escena tierna de bebés acurrucados esperando a su madre, sino una verdadera masacre en miniatura. Las crías de T-Rex, Carnotaurus o Spinosaurus nacían listas para competir entre sí. No había espacio para los débiles. El más fuerte arrancaba de un mordisco la vida de su propio hermano, simplemente porque quería más carne, más espacio o simplemente porque podía. Ese comportamiento brutal tiene nombre: cainismo. Y no lo inventaron los dinosaurios. Hoy mismo lo practican algunas aves rapaces, como los halcones. Una cría más fuerte empuja a su hermano fuera del nido y lo deja morir, todo para asegurarse la supervivencia. Ahora imagina eso en escala dinosaurio. Pequeños monstruos naciendo con dientes listos para desgarrar, devorando a sus propios hermanos apenas salidos del cascarón. No era un nacimiento, era una guerra. Bebés letales. Quizás pienses que un bebé de T-Rex sería como un cachorro torpe, dando pasos tambaleantes y chillando por comida, pero la realidad era mucho más perturbadora. Un recién nacido, recién salido del huevo, podía parecer inofensivo, más parecido a un pavo grande que a un depredador. Pero dale solo unos meses y la historia cambia. Con 1 año de edad ese bebé ya corría como un velocista y tenía dientes tan afilados que podían abrir en canal a cualquier animal de su tamaño, o incluso a un humano desafortunado que se cruzara en su camino. No eran adorables, eran impulsivos, hambrientos y mortales. Imagina encontrarte con un cachorro de T-Rex en la selva. Lo último que verías sería su mandíbula cerrándose sobre ti. Ahora pensemos en la figura de la madre protectora, pero en versión dinosaurio. En tiempos de hambre, algunas hembras carnívoras no dudaban en devorar a sus propias crías. Parece una locura, pero hay pruebas fósiles que lo confirman. El Majungasaurus, por ejemplo, dejó huesos de su misma especie con marcas de mordida, evidencia de canibalismo. La escena podía ser espantosa: un nido con huevos recién abiertos, y la madre escogiendo al más débil para engullirlo, mientras los demás miraban. Un sacrificio cruel, pero efectivo, darle energía suficiente para proteger a los más fuertes. En pocas palabras, crecer en una familia de dinosaurios no era un seguro de vida, era un juego de azar en el que podías terminar en el estómago de tu propia madre. Hubo un dinosaurio que pudo cambiar la historia, pero el destino no se lo permitió. El Troodon, este pequeño carnívoro, tenía algo que los demás no: un cerebro enorme para su tamaño, una visión estereoscópica similar a la nuestra, y garras que podían manipular objetos. Algunos paleontólogos creen que, de no haberse extinguido, pudo haber evolucionado en un ser casi humanoide, erguido, con manos capaces de crear herramientas, un verdadero dinosauroide. Imagina una civilización dominada no por humanos, sino por descendientes inteligentes del Troodon, ciudades construidas por reptiles de ojos gigantes y garras precisas. No ciencia ficción, sino un futuro alternativo que nunca ocurrió. Los dinosaurios siguen vivos. Quizás creas que los dinosaurios desaparecieron por completo hace 66 millones de años, pero te equivocas. Las aves que ves hoy, gorriones, patos, pavos, palomas y hasta el pollo de tu almuerzo, son descendientes directos de los dinosaurios terópodos. De hecho, el ADN de un pollo está más cerca del T-Rex que del cocodrilo. Sí, cuando muerdes un muslo de pollo, en realidad estás comiendo un pedazo del linaje del rey de los dinosaurios. El mundo cambió, los gigantes desaparecieron, pero los dinosaurios siguen vivos, disfrazados con plumas y alas. 6. El Chiquinosaurus. Algunos científicos no se conforman con observar fósiles. Quieren traer a los dinosaurios de vuelta. El paleontólogo Jack Horner propuso un proyecto perturbador: manipular los genes de un pollo para activar características dormidas de sus ancestros. ¿El resultado? Un ave con dientes, cola larga y garras enormes, un híbrido conocido como Chiquinosaurus. No sería un T-Rex, pero sí un recordatorio de que la genética tiene memoria. Los dinosaurios podrían regresar, no como eran, sino como monstruos creados por el hombre. 7. Cerebros diminutos. Y para cerrar, hablemos de la inteligencia de los gigantes. El Stegosaurus, un dinosaurio de más de 9 metros de largo, tenía un cerebro del tamaño de una nuez. Sí, un monstruo blindado, con espinas mortales,
pero con la capacidad mental de un lagarto moderno. La mayoría de los dinosaurios no eran estrategas ni cazadores astutos como en las películas. Eran instintos ambulantes: comer, reproducirse, sobrevivir, nada más. Eran gigantes impresionantes, pero con mentes diminutas. Una paradoja que nos recuerda algo: no siempre el más grande es el más inteligente. En muchas especies de dinosaurios carnívoros, como el poderoso Tyrannosaurus Rex, las hembras eran más grandes que los machos. La razón: necesitaban más energía y fuerza para poner huevos, cuidar nidos y sobrevivir en un mundo sin piedad. Pero ese tamaño extra traía algo más: agresividad. Imagina un macho que se acercaba demasiado en la temporada equivocada. Podía acabar destrozado por su propia pareja. La imagen de la hembra como madre tierna y protectora se rompe aquí. En el mundo jurásico la hembra no era un ángel del hogar, era un monstruo aún más letal que su compañero. Herbívoros asesinos. Siempre nos han pintado a los herbívoros como criaturas pacíficas, pero eso es un mito. Un triceratops podía atravesar a un depredador del tamaño de un autobús con un solo embiste de sus cuernos. Un anquilosaurus, con su masa ósea en la cola, podía hacer polvo los huesos de un T-Rex. Y si hablamos de gigantes, un brachiosaurus no necesitaba garras ni colmillos. Un simple pisotón bastaba para aplastar a un humano como si fuera una cucaracha. Así que no te engañes. Enfrentarte a un herbívoro de la prehistoria podía ser tan mortal como quedar frente a frente con el depredador más sanguinario. 10. Tragar presas enteras. Abre bien los ojos. Algunos dinosaurios carnívoros eran capaces de engullir animales enteros sin masticar. El T-Rex, por ejemplo, con una mandíbula que podía abrirse más de 1,5 metros, era capaz de tragar de un bocado a un ser humano completo, igual que si fuera un simple tentempié. Los medianos como Velociraptor o Compsognathus no se quedaban atrás. Podían devorar de una sola vez animales enteros del tamaño de un pollo o un conejo. Eso sí, ningún dinosaurio podía engullir a una vaca adulta de golpe. Allí no había otra opción que despedazar la carne en trozos sangrientos. Ahora imagina la escena: un T-Rex encontrándote en la selva y tragándote de un solo bocado. Sin tiempo de gritar, sin chance de escapar, un viaje directo al estómago de un monstruo. Mamíferos furtivos y despreciables. Mientras los dinosaurios reinaban, los primeros mamíferos ya existían, pero no eran reyes, ni siquiera príncipes. Eran simples ratas del pasado. Criaturas del tamaño de ratones o musarañas que vivían escondidas bajo tierra, en cuevas oscuras o saliendo solo de noche para no ser devoradas. Su dieta era tan miserable como su aspecto: insectos, huevos robados de dinosaurio, restos de carroña que los gigantes dejaban atrás. Algunos incluso se atrevían a morder huesos con tuétano o a devorar crías si tenían la oportunidad. Eran los parásitos del mundo prehistórico, sombras furtivas que sobrevivían como podían esperando su momento. Y lo irónico es esto: cuando llegó el meteorito y los dinosaurios desaparecieron, esas ratas insignificantes heredaron la Tierra. Sin ellas, sin esos sobrevivientes despreciables, nosotros jamás existiríamos. Ser un bebé dinosaurio era casi una condena. Muchos morían al salir del cascarón, devorados por insectos o reptiles más pequeños. La mortalidad era tan alta que apenas un puñado llegaba a la adultez. Los fósiles lo cuentan: huesos con marcas de mordidas, fracturas mal curadas, infecciones mortales. Algunos críos morían atrapados en el barro, otros ahogados en charcos o incluso asfixiados entre sus propios desechos en temporada de lluvias. Después de la muerte venía otro horror. Los cuerpos eran lentamente devorados por gusanos, moscas y carroñeros, dejando esqueletos descarnados bajo un sol implacable. No había piedad. La infancia de un dinosaurio era, en pocas palabras, un juego macabro en el que casi todos perdían. Los dinosaurios y sus gases. Imagina un planeta donde caminaban animales del tamaño de edificios, tragando toneladas de hojas todos los días. Claro, eso no se digería fácilmente. Como hoy pasa con las vacas o elefantes, los saurópodos tenían procesos digestivos lentos y llenos de fermentación. El resultado: mucho metano. Flatulencias prehistóricas. Los científicos han calculado que los dinosaurios gigantes pudieron liberar tanto metano que hasta cambiaron el clima del planeta. Una especie de efecto invernadero natural creado por su digestión. Para que te hagas una idea, un solo Brachiosaurus podía producir cientos de litros de gas al día. Juntos en manadas se volvieron auténticas fábricas andantes de flatulencias. 14 cuerpos grotescos y deformes. Algunos dinosaurios parecen sacados de una pesadilla, no por su ferocidad sino por lo extraño de sus cuerpos. El Carnotaurus, por ejemplo, tenía brazos tan pequeños que parecían deformes, inútiles como un error de la naturaleza. Otros tenían cerebros minúsculos en comparación con su cuerpo descomunal, verdaderos titanes controlados por una nuez.
El troodón, en cambio, tenía ojos enormes que brillaban en la oscuridad, un cazador nocturno de aspecto espectral, y muchos presentaban cuernos, crestas y ornamentaciones que quizás se usaban en rituales de combate, choques sangrientos donde el ganador era el que quedaba en pie. Eran criaturas que parecían salidas de un laboratorio de mutaciones, pero no eran ficción, caminaron sobre esta misma tierra. Ecosistemas de caca. Sí, puede sonar gracioso, pero no lo es tanto. Los dinosaurios también dejaban rastro, y no me refiero a huellas, sino a sus montañas de excremento. Un saurópodo gigante podía producir toneladas de estiércol cada día, montañas enteras que servían como fertilizante para los bosques, pero que también se convertían en refugio de insectos, gusanos y pequeños animales que vivían literalmente dentro de la caca. Se han encontrado coprolitos, heces fosilizadas tan grandes como un microondas, y en algunos de ellos hay huesos sin digerir, prueba de que los carnívoros devoraban con tanta prisa que sus estómagos no alcanzaban a procesar todo. Imagina caminar en aquel mundo y encontrarte con un ecosistema de caca lleno de insectos, larvas y carroñeros alimentándose de lo que otro monstruo dejó atrás. Asqueroso pero real. 16. Bocazas interminables. Los dientes de los dinosaurios carnívoros no eran piezas únicas y definitivas como los tuyos. No. Eran cuchillas vivientes que se regeneraban constantemente. Un T-Rex, por ejemplo, podía perder un diente en una mordida brutal, y a los pocos días otro nuevo empezaba a crecer en su lugar. Era como tener una trampa infinita, una boca que nunca dejaba de renovarse. No había desgaste que los detuviera, ni fractura que los limitara. Siempre había más cuchillas listas para desgarrar carne fresca. Imagínalo así. Un depredador que cada vez que abría la boca era como si estrenara un set nuevo de cuchillos de cocina, pero del tamaño de tu brazo. Spinosaurus, el cocodrilo colosal. Muchos piensan que el T-Rex fue el mayor depredador de todos los tiempos, pero hay otro que le ganaba en tamaño, el Spinosaurus. Este monstruo alcanzaba longitudes superiores a 15 metros y, a diferencia del T-Rex, no cazaba solo en tierra. Era un depredador anfibio, un asesino que acechaba dentro del agua como un cocodrilo descomunal. Imagina nadar en un río del Cretácico y sentir cómo la sombra de una vela gigante pasa bajo ti. No era un pez, no era un tiburón, era un Spinosaurus abriendo sus fauces, listo para arrastrarte al fondo. Un híbrido entre dinosaurio y pesadilla marina. Muchos dinosaurios tenían plumas, sí, pero no eran suaves ni coloridas. Eran plumas primitivas, rígidas, negras, erizadas como púas. Imagina un raptor cubierto de espinas oscuras, corriendo hacia ti a toda velocidad. Más que elegancia, daba miedo. Eran como un disfraz demoníaco, un aspecto diseñado para intimidar tanto como para abrigar. Lejos de parecer un simpático pájaro, muchos dinosaurios plumados se veían como criaturas salidas de un mal sueño. El T-Rex no solo era gigante y poderoso, también tenía un sentido del olfato tan desarrollado que podía detectar presas a kilómetros de distancia. Eso significaba algo muy simple: no podías esconderte de él, podías correr, podías intentar camuflarte, podías incluso trepar a un árbol, nada de eso servía. El aire mismo delataba tu posición, el monstruo podía oler tu miedo, y una vez que captaba tu rastro, lo más probable era que terminaras en su estómago. Casi imposible escapar, casi imposible sobrevivir. El apocalipsis de fuego. El final llegó hace 66 millones de años. Todos hablan del meteorito, del invierno nuclear, pero lo primero que ocurrió fue aún peor. Fuego. Cuando el asteroide impactó, liberó una energía tan brutal que incendió bosques enteros al instante. Muchos dinosaurios no murieron congelados después, murieron calcinados en la primera ola de calor abrasador. Otros quedaron atrapados en pantanos, sofocados por cenizas, o enterrados vivos bajo tormentas de arena y lava. Fue un infierno en la Tierra, un apocalipsis ardiente que borró a los amos del planeta, y en ese silencio posterior, los pequeños mamíferos heredaron el mundo. Y ahí lo tienes, 20 datos perturbadores de los dinosaurios. Criaturas que no eran simples monstruos de película, sino seres reales, a veces ridículos, a veces aterradores, pero siempre brutales. Detrás de cada fósil hay una historia de sangre, de muerte, de canibalismo y de supervivencia. Historias que nos recuerdan que la naturaleza nunca fue amable y que la Tierra, mucho antes de nosotros, estuvo gobernada por verdaderos horrores prehistóricos. Así que dime, ¿ya sabías alguno de estos datos? ¿O acabas de descubrir que los dinosaurios eran aún más espantosos de lo que imaginabas? Si quieres seguir viajando conmigo en esta máquina del tiempo y conocer más secretos oscuros del pasado, no olvides darle like, compartir este video y sobre todo suscribirte, porque lo que viene es aún más perturbador.